Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 4. En esta mañana vamos a hacer nuestra última prédica de Eclesiastés. Sumamos en total 96 prédicas de este libro. Y hoy es la última, final, no va más. Con esta prédica de hoy vamos a cerrar todo lo que esté suelto con relación a las aplicaciones, los deberes, los compromisos y los encargos que el libro de Eclesiastés nos plantea. Y con esta prédica cerramos este capítulo en nuestra iglesia del estudio expositivo del libro de Eclesiastés. Es decir, pasamos a una nueva serie para estudiar otros temas concernientes a la vida cristiana, pero ya no basados en este libro que hemos estudiado durante este tiempo. Vamos a tomar como base Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. No los vamos a exponer porque esos textos ya fueron expuestos en su momento, pero lo vamos a tomar como apoyo para lo que queremos decir en esta mañana. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ese es el texto que tenemos como base para esta mañana, y el título de nuestra enseñanza hoy, para los que toman apuntes, es ay del solo, usando la frase del versículo 10. Ay del solo, o pobrecito, o qué lástima, o qué tristeza, o qué tragedia para aquel que vive solo. Y vamos a intentar explicar algunas exposiciones o aplicaciones concernientes a este tema relacionado que queremos dar. El libro de Eclesiastés lo hemos desarrollado con un eslogan, y es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y hoy cerramos el estudio de ese eslogan recordando una vez más que el mundo es vanidad. Cuando el rey Salomón dice que el mundo es vanidad, no está haciendo un juicio de valor negativo, no está diciendo que el mundo es malo, porque si fuese malo Dios lo creó, entonces Dios sería autor del mal del mundo, y no está diciendo que el mundo sea malo. Cuando dice, por ejemplo, que las riquezas son vanidad, no está diciendo que las riquezas son malas, porque las riquezas también Dios las da y las provee. Cuando dice la Biblia que el trabajar y el estudiar es fatiga y es vanidad, no estamos diciendo que el trabajo sea malo, como algunos dicen, porque el trabajo también Dios lo diseñó, y aún Jesucristo trabaja y el Padre trabaja. Cuando dice la Biblia que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, no estamos diciendo que todo lo que hacemos acá es malo. Comprendamos bien para que tengamos una visión adecuada del tema y no consideremos que todo este mundo es malo, porque hay algunos que andan diciendo que trabajar es malo, que estudiar es malo, que viajar es malo, que divertirse es malo, y que casi ni siquiera debiéramos comer ni beber. Y Eclesiastés no dice eso. Eclesiastés dice: trabaje, estudie, viaje, diviértase, coma, beba, descanse, porque todo es vanidad, pero vanidad no es sinónimo de malo. Recuerden, vanidad es sinónimo de vano, de efímero, de pasajero. Entonces todo lo que Dios diseñó en esta tierra es bueno en gran manera. Trabajar es muy bueno, comer es muy bueno, viajar es muy bueno, descansar es muy bueno, tener diversiones o placeres o entretenimientos sanos es muy bueno. Es necesario hacer eso, pero recordemos que todo eso es pasajero, efímero, vano, se diluye, se desvanece, se evapora, y eso es lo que nos está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón no es un escritor escéptico, ¿sí?, que nos está diciendo todo es malo, caótico, terrible, miserable. No se concentre en esto, sino concéntrese en Dios, porque hay muchos que dejan de estudiar, de trabajar, incluso de tener familia, porque piensan que eso es malo y prefieren encerrarse en un claustro o en un templo o irse a una montaña a dedicarse a las devociones, oraciones y meditaciones, porque eso sí es bueno. Pues la Biblia nos dice que dejemos nuestra vida común para encerrarnos en una habitación a orar y ayunar, porque eso es bueno. No dice eso, dice hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, y hay que cumplir todo el propósito misional para el cual Dios nos envió a esta vida, y nos envió a trabajar, a producir, a hacer inversiones, a tener familia, a estudiar, a progresar y a hacer aportes a la sociedad, y eso es bueno en gran manera. ¿Me hago entender?
Entonces no vayamos a concluir que todo es vanidad, entonces ¿qué hacemos? Porque todo es malo. Leíamos hace un momento en el texto de Gálatas, que me llamó la atención ese texto, que dice, hay algunos hermanos encubiertos que vienen a expiarnos. Dice, y son hermanos falsos. ¿Sí lo escucharon en la lectura? Es decir, no son hermanos. Son falsos, son infiltrados, son asolapados, que llegan a ver cómo vivimos. Entonces, si usted toma un vino en la cena, ¿qué dicen? Malvado, pecador, impío, pagano. Si usted se va de fiesta o va a un parque de diversiones, ¿qué dicen? Malvado, en lugar de estar orando. Si usted va al médico, ¿qué dicen? Desconfiado, en lugar de confiar en el Señor que es el sanador. Si usted va al psicólogo o al psiquiatra, ¿qué dicen? Pagano, en lugar de ir a Cristo que lo aconseje y lo consuele. Luego la medicina no la proveyó Dios. Luego los médicos también no le pertenecen y tendrán que darle cuentas a Dios. Luego todos los estamentos de la sociedad no son provistos por Dios. Cuando el rey Salomón dice coma, beba, trabaje, diviértese, haga todo lo que se hace debajo del sol, nos está dando vía libre para que nosotros disfrutemos de todos los servicios, privilegios y bienes que Dios nos ha provisto a través de los diversos medios o estamentos en la sociedad, no solamente de asuntos religiosos. Por eso en nuestra iglesia está permitido diversiones sanas y está permitido que podamos tener una vida en libertad, como dice el libro de Gálatas. No está cohibida nuestra libertad, porque la libertad viene de Cristo y todo lo que hacemos o lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, con prudencia, con sensatez y con conciencia de que rendimos cuentas al Señor. Pero no estamos meticulosamente pendientes de si esto sí y esto no, qué hacer y qué no hacer, o no estamos detrás de ustedes como si fuéramos agentes secretos o como si fuéramos vigilantes a ver dónde van, qué comen, qué hacen, con quién hablan, porque cada uno responderá a Dios y debe vivir libremente y conscientemente delante del Señor. ¿Me hago entender? Es importante aclarar eso, porque siempre a uno lo están censurando. Si uno dice, yo estoy en el médico, entonces lo regañan. Es que estoy tomando medicina, entonces lo reprenden. Si es que fui a un parque de diversiones, lo reprenden. Es que estuve en el cine, lo reprenden. Que fui al estadio, lo reprenden. Entonces, ¿qué hacemos? Si todo está prohibido. Ahora, el mundo en el que vivimos no es el mundo de Satanás, es el mundo de Dios, porque Dios lo creó y Dios lo sustenta. Y dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no he encontrado un texto en la Biblia, si ustedes lo han encontrado les agradezco me lo refieran, donde diga que el mundo es del diablo y que hay que escondernos del diablo y meternos por ahí en una caverna porque el diablo nos va a acechar. La Biblia dice es que el mundo es de Dios, que Dios lo gobierna, que Dios pone reyes, que Dios pone gobernantes, que Dios pone instituciones y que todas las cosas en este mundo redundan para la gloria de Dios y para el bien del creyente. Entonces, ay del solo, dice el texto de esta mañana, ay del solo. Este texto tiene varias aplicaciones y obviamente este título también, pero estamos haciendo un resumen general. El resumen general que estamos diciendo en primer lugar es, Dios estableció que el ser humano en esta tierra cumpla un fin misional o un fin de vida, un fin práctico que es tener relaciones, es decir, relacionarse con otros seres humanos. Dios lo estableció porque hizo al hombre y a la mujer seres sociables y porque dentro de ese diseño de ser sociable o ser social, pues Dios estableció que nos relacionemos y nos complementemos y nos ayudemos y formemos comunidad o formemos familia o formemos sociedad. Eso hace parte del diseño de Dios. Eso no fue iniciativa del hombre, ¿sí? Como dicen los humanistas. El humanista dice que era que Adán no tenía con quién entenderse y luego él descubrió que a Eva le servía como compañera. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que fue Dios el que creó a Adán, que fue Dios el que hizo a Eva y que fue Dios el que les ordenó o determinó que hubiera entre ellos un propósito de relación con el fin de la familia y el fin de la procreación. Este texto también habla de la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? De cómo es importante que nosotros trabajemos en equipo, porque es mejor la paga de dos que la paga de uno. Y el trabajo en equipo es una de las tareas más difíciles entre los seres humanos.
porque hay egoísmo, hay competencia, hay conveniencia, porque es difícil entendernos con nosotros mismos, ahora mucho más difícil entender a otra persona, pero Dios ha determinado que el trabajo en equipo sea un trabajo que trae buena paga o buen resultado, porque mejores son dos que uno. También Dios ha determinado que es importante tener compañerismo. Dentro de ese propósito del mejor dos que uno, está hablándonos la Biblia de la importancia del compañerismo, de tener colegas, amigos, compañeros, que puedan compartir o que podamos compartir con ellos y con los cuales podamos sobrellevar los grandes desafíos de la existencia. Eso es importante, no somos llaneros solitarios. Solo tenemos que enfrentarnos al juicio, pero esta vida la podemos enfrentar en compañía. Si durante todo el trabajo de la vida debajo del sol, como dice el rey Salomón, Dios diseñó compañerismo, colegaje, amistad para que podamos convivir y enfrentar la vida. Ay del solo, que cuando tiene una necesidad no tiene a quién recurrir. Ay del solo, que cuando tiene una tragedia o una emergencia no tiene a quién llamar. Ay del solo, que no tiene un amigo para llamar y decirle necesito ayuda, auxílieme, pobre de él. Eso lo ha dicho el rey Salomón en todo el contexto del libro, resaltando o valorizando las relaciones de amistad, de compañerismo, de familiaridad, de pareja y de hermandad. Es decir, todas esas relaciones en la Biblia están valorizadas porque fueron establecidas por Dios. No pudiéramos decir que la relación de pareja es válida, pero la relación de amistad no. O no pudiéramos decir que la relación de amistad está en alta estima, pero la de hermanos no. No, la Biblia resalta todas las relaciones, incluso laborales entre amos y criados, o entre jefes y empleados, o entre vecinos, porque la Biblia dice que ellos o ellos son prójimos y que debemos amarnos, protegernos y aprender a convivir juntos. Ay de aquel que prefiere aislarse y que prefiere vivir de manera egoísta e independiente, porque cuando venga el día malo no tiene cómo afrontar la tragedia. Hoy en día, especialmente en los círculos de la salud médica y salud emocional y mental, se habla mucho de tener una red de apoyo. ¿Han escuchado ese concepto? Es un concepto más de la ciencia médica, especialmente de la ciencia social, donde dice, tenga una red de apoyo, es decir, no esté solo. Si usted entre más amplíe su red de apoyo, es mejor. Nos dicen los psicólogos, los trabajadores sociales, las enfermeras, los médicos. Cuando uno va al médico le dice, ¿usted con quién está? ¿Con quién vive? ¿Quién lo auxilia a usted? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo ayuda? Y le dicen, ¿tiene red de apoyo? Es decir, ¿quiénes lo auxilian en un momento de tragedia o de necesidad? Y ese concepto que viene de la ciencia médica es un concepto de la escritura, porque la escritura nos dice que es mejor estar en equipo y que en equipo somos más fuertes y tenemos mejores resultados, porque hay del solo que no tiene red de apoyo, que no tiene quien lo auxilie, que no tiene quien lo favorezca o lo defienda. Recuerden que en la época de la pandemia fue noticia algunas situaciones de muerte de ancianos, especialmente en Europa, que fueron encontrados 15 días después. Y saben por qué los encontraron, ¿no? Porque ya hubo una señal en el aire, en el ambiente, de que habían fallecido estos ancianos que estaban viviendo en la casa solitos, les dio la crisis respiratoria, fallecieron, llevaban 15 días y nadie se había enterado que habían muerto. ¿Por qué no hubo quien informara, quien los llevara al médico, quien los auxiliara? ¿Cómo fueron los últimos días de esas personas? La agonía de una muerte en una casa sin tener quien lo auxilie, quien lo lleve al médico, quien le pase una medicina y tener que morir ahí y ni siquiera quien vaya y dé el parte médico para pues, seguir los procesos naturales de la sepultura. ¿Por qué pasa eso? Aquí está la respuesta. ¡Ay! Del solo. Ahora, aquí no está hablando de que todos tenemos que ser casados, porque la Biblia dice que la soltería también es un don y también es un privilegio. Aquí no dice que todos necesariamente tenemos que llegar a la ancianidad o a la muerte con una pareja, porque la Biblia muestra que hay casos también donde por alguna razón de soltería permanente o de viudez o de divorcio, pues una persona termina sola.
Aquí lo que está diciendo es, aunque usted no tenga pareja, debe contar con otras personas que le apoyen. Hijos, nietos, hermanos, sobrinos, cuñados, amigos, vecinos, hermanos, familiares, que sean su apoyo, su soporte en un momento de necesidad, porque hay del solo. ¿Me hago entender? Aquí no está diciendo todos tienen que casarse, porque no es un sacramento el matrimonio, ni es un mandato obligatorio para toda la sociedad, sino que es un don de Dios y es un privilegio. Y dice la Biblia que Dios a algunos se agrada y les da esposa, pero a otros no. Hay unos que no se casan por diversas razones, o se casan, el hogar no funciona y terminan solos. Y eso no está condenado acá. Lo que está condenado acá es que una persona permanezca y decida egoístamente o arbitrariamente quedarse sola, pudiendo tener un equipo, una red de apoyo que lo auxilie. Pero básicamente, aunque esas son aplicaciones loables para este pasaje y para ese concepto, básicamente no es eso lo que está diciendo el rey Salomón. Esas son aplicaciones prácticas para la vida debajo del sol. Tenga una esposa, o tenga unos hijos, o tenga unos hermanos, o tenga unos vecinos, o tenga unos amigos, o tenga unos compañeros en quien apoyarse. No se quede solo, porque es muy triste, muy trágico, y pobrecito el que tiene que enfrentar la vida totalmente solo, sin ningún tipo de auxilio. Eso es práctico, es real, y hace parte de las interpretaciones y aplicaciones del texto, porque ahí lo explica. Habla de dormir juntos, de que si hay quien se cae, otro lo levanta, que si alguien está con frío, alguien lo cubre, y está hablando de realidades propias de la existencia en las cuales se requiere apoyo de otras personas. Pero no es la aplicación principal o la interpretación principal del pasaje. ¿A qué le está apuntando el rey Salomón cuando dice ¡ay del solo? No está pensando en el soltero, ni en el viudo, ni en el divorciado. Está pensando en el ser humano que, creado a imagen y semejanza de Dios y creado para que se relacione con Dios y para que esté en comunión con Dios, el hombre decidió por rebeldía y por decisión propia rebelarse contra Dios y decir no necesito de ti. Dios creó al hombre no para que esté solo, Dios lo creó para que esté en perfecta y plena comunión con Él. Esa es la relación que prima en este texto. Aunque las relaciones de amistad y de pareja y de compañerismo son buenas y son necesarias y están aquí muy en alta estima, no es eso lo que está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón en todo el conjunto del libro de Eclesiastés lo que ha dicho es no se quede solo, es decir, no se quede sin Dios, porque hay de aquel que decide por soberbia, por rebeldía, por egoísmo o por cualquier situación personal estar en enemistad con Dios, cuando Dios lo creó para no estar en enemistad sino en amistad. Hay de aquel que, siendo creado para depender de Dios, para confiar en Dios, para relacionarse con Dios, decidió ser enemigo de Dios y le pareció bueno seguir así hasta la muerte. ¿Conocen personas así? Pues hay muchas que están casadas, tienen hijos, tienen una red de apoyo grande, pero están solas. Es decir, no están solas de personas en el núcleo del hogar o del trabajo, del vecindario, pero ¿cómo se enfrentan a la vida? Solos, porque están sin Dios. Aquí la compañía o la relación que se privilegia en este texto no es la compañía o relación de personas, aunque es necesaria e importante. Aquí la relación que se privilegia es la relación del hombre con Dios. La pregunta es, ¿por qué el hombre decidió quedarse solo cuando Dios lo creó para no estar solo? ¿Recuerdan lo que dice Génesis 3 y lo que interpreta Pablo en Romanos? Porque habiendo sido creados para tener en cuenta a Dios, se rebelaron contra Dios y decidieron, ¿recuerdan Romanos 1? Osada, obstinada, beligerantemente decidieron estar en contra de Dios, darle la espalda a Dios y decirle algo así como no te necesito, yo me las arreglo por mi cuenta, yo puedo vivir mi vida sin ti y vas a ver que me va bien.
Y eso dice el hombre. Eso dicen nuestros familiares no creyentes. No me hable de Dios. Si no me invite a la iglesia. Miren, no pierda el tiempo conmigo. ¿Qué nos están diciendo? Yo estoy solo y voy a seguir solo, pero solo en mi rebeldía, solo en mi egoísmo y solo gestionando mi vida en contra o espaldas de Dios. Pero no es el diseño de Dios. Es decir, esa decisión es contra diseño. Porque el diseño de Dios es: yo te creé para que tú dependas de mí. La Biblia dice que cuando tenemos hambre, ¿quién nos da el alimento? Cuando tenemos frío, ¿quién nos cubre? Cuando nos caemos, ¿quién nos levanta? Cuando estamos tristes, ¿quién nos consuela? Miren que no es una pareja. Por supuesto, esa pareja puede cumplir cierta tarea en ese trámite de esas realidades, pero quien plenamente nos consuela, quien plenamente nos levanta y nos sostiene, quien plena y digna y totalmente nos satisface, se llama nuestro Dios. ¿Por qué preferimos estar de espaldas a Dios? Y ese es el reclamo en alta voz que presenta el rey Salomón. ¡Ay del solo! Que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene familia, pero está solo. Es decir, está sin Dios. Está sin la gran ayuda y la única y perfecta ayuda que se requiere para gestionar esta vida y la vida más allá del sol. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y noten esos pronombres plurales, porque esos pronombres plurales que hacen parte del diseño de Dios para el hombre muestran la relación o el vínculo que el hombre debe tener con el Creador. Hagámoslo a nuestra imagen. Dios no dijo: voy a crear una especie que se llame humana. No, Él dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen o a nuestra semejanza, y señoree y gobierne y sojuzgue sobre todo lo que se arrastra, lo que camina sobre la tierra. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por sentido común, ¿para qué fuimos creados? Para depender de Dios, para necesitar a Dios, para vivir a partir de Dios y no para estar de espaldas a Dios. Miren lo interesante, porque el único que le ha dado la espalda a Dios es el hombre. ¿Ustedes han visto algún animal que diga: yo me rebelo contra mi creador? ¿Una huelga y se pongan en contravía? No hay ninguno. Todos los animales cumplen. La creación, algún elemento de la creación ha dicho: bueno, ya no voy a cumplir mi propósito porque me cansé, voy a hacer mi propia agenda, mi propia voluntad. No. ¿Quién es el único que, teniendo inteligencia, dijo: no quiero obedecer a Dios, me voy en contravía? El hombre. Pero no fue creado para eso. Fue creado para estar en comunión y en compañía, porque mejores son dos que uno. Es decir, si yo estoy en esta tierra, es mucho mejor contar con la ayuda de Dios para ser dos y no quedarme solo a espaldas de Dios para ser uno. ¿Sí me hago entender? Como Dios me creó y me dio grandes tareas y deberes y desafíos en esta tierra, yo no los voy a poder enfrentar bien sino con la ayuda de Él. No voy a poder, con toda seguridad que voy a fracasar, porque Dios me diseñó para depender de Él todo el tiempo. ¿Sabían ustedes que todos los seres de la creación aquí terrenal, el ser más dependiente es el hombre? Ayer me preguntaba una de mis hijas: ¿y qué hacen los animales que son ovíparos cuando nacen? ¿Cómo se alimentan? Yo decía: ellos rompen el cascarón y enseguida salen a correr a buscar comida. La mamá no los amamanta porque son ovíparos. Ellos van a coger granos, semillas o gusanos y se alimentan solitos desde el mismo día en que salen. Los pollitos, los patos y otros animales así. ¿El hombre qué hace cuando nace? Depende hasta los 5, hasta los 10, hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40 y sigue dependiendo. El ser humano es totalmente dependiente. Los animales nacen y al otro día están buscando comida, se defienden, se refugian y muchos de ellos sobreviven a la intemperie, pero nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza somos dependientes. ¿Qué enseñanza nos traduce eso?
que si tenemos que depender de papá y mamá, o tenemos que depender de un médico, una enfermera o alguien que nos auxilie, ¿cuánto más debemos depender y necesitamos depender de nuestro Dios? Fuimos creados a imagen y semejanza, pero el hombre se rebeló contra Dios, y es todo lo que nos ha dicho el rey Salomón. Por eso el rey Salomón dice, el hombre gestiona todos los hechos de su vida sin Dios. Y recuerden que por eso en el último capítulo dice, mire, haga todo lo que le venga en gana, pero acuérdate de tu Creador, porque fuiste creado para un propósito, y fuiste creado no para estar solo, sino para estar dependiente. Y noten que este texto que estamos tomando como base dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor paga. ¿Quién le gusta que le paguen bien? ¿Alguno de ustedes le gusta ganar bien? ¿Sí? Dicen que hoy en día las mujeres no lloran sino facturan. A todos nos gusta facturar, y ojalá facturemos bastante. La pregunta es, ¿cómo es la mejor manera de facturar? Porque acá hay una fórmula, y es una fórmula financiera, una fórmula para crecer las finanzas, para que la factura llegue más gruesa y el saldo en el banco crezca. ¿Cómo hacemos para facturar más? Muy bien, mejores son 2 que 1. Es decir, si tú estás de espaldas a Dios, eso que facturas no se traduce para el bien eterno y para la prosperidad segura de tu vida. Pero si tú estás en alianza, en comunión, en armonía con Dios, eso que tú facturas se multiplica, porque es mejor la paga de 2 que de 1. ¿Y quién es el que da la paga? Miren que la paga no nos la da la pareja, ni el compañero del equipo, ni el colega de la sociedad. La paga nos la da Dios. Entonces, si yo estoy en comunión con Dios, si mi trabajo lo consagro a Dios, si mi vida la consagro a Dios, si mi finanza las consagro a Dios, si aprendo y aplico los principios financieros de Dios, esa paga es mucho mejor y la factura es más gruesa. ¿Me estoy haciendo entender? Porque está diciendo que quien está en armonía con Dios, en alianza o en acuerdo con Dios, a él le va mejor en su economía y prospera más, tiene mejor salario. Y recuerden que el salario en la Biblia no es solamente de monetizar, sino que tiene que ver con todo el salario de la tranquilidad, la paz, el bienestar, la salud, la esperanza, la confianza y todos los bienes que necesitamos para vivir con tranquilidad. Por eso el rey Salomón habla del trabajo y habla de las riquezas. Pero ay del solo que trabaja a espaldas de Dios. Dice la Biblia que recibe su jornal en saco roto. Ay del que trabaja sin tener en cuenta a Dios, el que dice haremos, compraremos y traficaremos y sumaremos. Ay del solo porque no sabe qué sucederá mañana. ¿Sí me hago entender? El texto acá está diciendo, si usted va a trabajar, mejor. Si usted va a vivir, mejor vivir de la mano de Dios que solo. Si usted va a trabajar, mejor trabajar de la mano de Dios y en acuerdo y en alianza con Dios, que a espaldas de Dios o en contravía de Él. Si usted va a producir, mejor produzca en armonía y en acuerdo con la voluntad de Dios y no en contra de la voluntad de Dios, porque la paga va a ser mala, o aunque la reciba buena, esa paga va a ser en bolsillo roto. Es decir, se le va y usted no sabe en qué se le fue el dinero, no logró sacar provecho y no logró sacar beneficio a largo plazo de ese dinero. Entonces, miren lo interesante, mejor es 2 que 1, porque si trabajo uno con la ayuda de Dios tiene mayor resultado y mejor paga, pero ay del solo. Y el rey Salomón, incluso acá en Eclesiastés y también en Salmos, el rey David, dice, el rico trabaja y no sabe para quién trabaja. ¿Por qué no sabe para quién trabaja? Porque aplica esta exclamación del capítulo 4 de Eclesiastés, ay del solo, porque él trabaja solo, sin Dios. Él hace planes sin Dios, él hace inversiones sin Dios, él hace compras, viajes y negocios sin Dios y muchas veces en contra de Dios. Negocios ilegales, negocios ilícitos, negocios donde hay corrupción, negocios donde no se paga lo justo, negocios donde se evaden los impuestos, y esos negocios Dios no los puede prosperar porque son negocios que están en contra del diseño. Pero al que trabaja en acuerdo con Dios le va bien
porque tienen mucha mejor paga. Entonces, tomaron nota, ¿no? ¿Quieren facturar más? Háganlo del lado de Dios, háganlo de acuerdo de Dios, pongan en manos de Dios sus negocios, sus planes, sus inversiones, y no las hagan por locura, simplemente pensando esto me va a dar rédito, cuando probablemente no. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recuerden que el contexto de esa oración de Jesús en Juan 17 es para que ellos sean perfectos en unidad, pero en unidad yo con ellos o ellos conmigo. No unidad perfecta entre nosotros, porque no va a existir unidad perfecta entre nosotros. Entre nosotros siempre hay divisiones, siempre hay celos, siempre hay reclamos. Aún las relaciones más estrechas o más sólidas, hay reclamos, hay preguntas, hay interrogantes. Cuando dice aquí para que sean perfectos en unidad, la pregunta es ¿unidad con quién? Con Cristo. ¿Y unidad por qué? Por el Evangelio. ¿Y unidad para qué? Para la gloria de Dios. Entonces miren que esa unidad es la que está reclamando aquí el rey Salomón. Mejores dos, unidos perfectamente, sometidos el uno al otro perfectamente, es decir, el hombre a Dios o a Cristo perfectamente, porque les va mucho mejor. Y en Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿juntos con quién? ¿Juntos entre nosotros? ¿Juntos con Cristo, que es nuestra cabeza, y en armonía entre nosotros? No, en armonía ¿con quién? Con Cristo, porque es Él el que demanda comunión. Es decir, la armonía solo se logra en Cristo y la unidad solo se logra en Cristo a través del Evangelio. Entonces miren, amados hermanos, lo que la Biblia dice, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Está hablando de lo mismo. Ay del solo que proclama el nombre de Dios, pero está de espaldas a Dios y no hace lo que Dios ordena. Pero le va bien al que reconoce al Señor, al que se humilla ante su palabra y al que sabe que tiene que vivir para Dios, porque ese es el mandato y la orden del Señor. ¿Me hago entender? Entonces el rey Salomón va a terminar Eclesiastés diciéndonos, no viva solo, no gestione su vida solo, porque si usted vive solo y gestiona su vida solo, ¿cómo se va a presentar al juicio? Imagínense. Pero si usted vive de la mano de Dios, unido a Cristo, va a morir con Él, en paz con Él, y cuando se enfrente al juicio, ¿quién va a interceder por usted? ¿Quién va a abogar por usted? ¿Sí me hago entender? Aquí no está hablando, cásese ligero porque pobrecito. Lo que está diciendo es, amístese con Dios rápido. Ahora que está vivo, relaciónese y amístese con Dios. No vaya a morir solo, porque si muere solo, ¡ay del solo! Que va a tener que enfrentar solito, íngrimo, decimos acá en el interior, el juicio. Solito. ¿Y quién lo va a defender? ¿Quién podrá socorrerlo en el juicio? Pero si estamos con Cristo, nos vamos en paz con Él, es ganancia la muerte, y cuando vayamos a presentarnos al juicio, ¿recuerdan quién va a interceder por nosotros? Jesucristo, porque no estamos solos, sino que estamos en ese vínculo perfecto, en esa unidad perfecta, y estamos recibiendo esa mejor paga, que es el reino de los cielos, porque no trabajamos en vano, sino que trabajamos de la mano del Señor. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ese texto está en armonía con el llamado urgente que nos hace el rey Salomón. Como todos somos malos y pecadores, estamos solos, estamos caminando solos por esta vida, enemigos de Dios, con gran peligro, y necesitamos la gracia del Señor. ¿Ustedes recuerdan qué le sucedió a Caín cuando mató a Abel? ¿Recuerdan qué castigo le puso Dios a Caín? Que fuera forastero, que fuera errante,
y que estuviera solo y que nadie lo auxiliara, pobrecito, como un prototipo del hombre sin Cristo. El hombre que está sin Cristo es así, no recibe ayuda. Y cuando uno piensa que encuentra ayuda en alguien, ese en que uno piensa que encontró ayuda lo delata. Vaya, cuéntele usted un secreto a un amigo a ver qué hace. Vaya, pídale una ayuda a un amigo a ver qué hace. Vaya, confíale algo y luego al tiempo ¿qué hace? Usa eso en su propia contra, porque no hay quien lo pueda defender a uno. Pero nosotros tenemos a Cristo. No estamos solos. Podemos confiadamente ir al trono de su gracia, ampararnos en Él, porque nosotros tenemos una mejor paga. Luego el texto también dice, el que tenemos de base, Eclesiastés 4:9, porque si cayere, el uno lo levantará. Ahora, ¿quién es el único compañero que nos puede levantar? ¿La esposa? A veces es al caído caerle y al mojado echarle agua, ¿sí? A veces cuando alguien cae, ¿qué dice el compañero? Yo estaba esperando esta oportunidad, ¿sí? Me alegra, bien. ¿No han visto que cuando alguien se cae, la gente no sale a auxiliarlo sino a reírse? O a tomar fotos o a ver qué llevaba en la maleta, si llevaba un buen anillo, un buen reloj, una cadena para quitárselo. Es decir, si alguien cae, no hay alguien que lo auxilie y lo levante. ¿Quién es el único que nos levanta? Si caemos. Y eso lo dice la Escritura. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios nos levanta. Es decir, Él sí es un compañero confiable, seguro. Nuestra pareja puede ser muy buena, pero no podemos confiar plenamente en esa persona, porque la Biblia dice, no confíes ni siquiera de la que duerme a tu lado. Imagínate de la que duerme más lejos. Dice la Biblia, ay del solo que cuando caiga no haya segundo que lo levante. Y ustedes lo han experimentado ya en su vida y pueden tener testimonios de que el único que nos puede levantar de una tragedia, de un pecado, de una caída, de una situación complicada, de una situación humillante y vergonzosa, es nuestro Dios. No hay nadie más. Dice el dicho que de lo demás se hace leña del árbol caído. Y si alguien va y me auxilia, pero me está juzgando. Y si alguien va y me ayuda, pero a espalda está diciendo, pero miren cómo está, pero miren lo que dijo, pero miren en lo que cayó. Es decir, no hay alguien que con sabiduría, con prudencia, con gracia, con bondad nos levante sin reparos. ¿Recuerdan qué hizo Jesús con Pedro cuando Pedro lo negó? Pedro lo negó, Jesús le había dicho, lo había anticipado. Pedro no tomó las coordenadas que Jesús le había dicho, negó al Señor. Y luego cuando Jesús se acercó a Pedro, después de la resurrección, Jesús no le traía una lista de censuras y de evidencias de su negación. Hubiera sido uno de nosotros, le hubiera dicho, mire, disciplina al consistorio porque usted es un falso, ¿sí? Usted queda disciplinado, queda excomulgado, queda fuera de la comunión. Pero no hizo eso Jesús, pero eso hubiéramos hecho nosotros. Con toda certeza que eso hubiéramos hecho. Y de hecho es que acá sí aplicamos la disciplina eclesiástica. Es que acá sí somos celosos. Celosos humillando a los demás. Celosos exponiendo y juzgando a los que caen. ¿Eso es celo o eso es crueldad y maldad y fariseísmo? Por eso el rey Salomón vuelve y nos dice, ay del solo, que cuando caiga quede expuesto a que todos lo humillen, lo juzguen y no pueda encontrar quien lo levante. Pero aquel que tiene a Cristo tiene la esperanza de que si cae, porque vamos a caer porque somos pecadores, vamos a ser levantados por Dios. ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan cómo fue la terapia de restauración para Pedro? Pedro, ¿me amas? Y eso es extraordinariamente excelso, la forma como Jesús encaró a Pedro después de la negación, porque nosotros le hubiéramos mirado feo a Pedro, nosotros lo hubiéramos sacado de la lista de membresía, nosotros lo hubiéramos sancionado y no lo hubiéramos puesto a enseñar o a predicar más, nosotros lo hubiéramos sacado de nuestros contactos y bloqueado por todas las redes. ¡Qué falso! Un discípulo que lo niega. Pero Jesús solo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y hay una frase en el texto de Juan 21
que dice, y Jesús mirándolo, lo amó. Es decir, no fue una mirada sarcástica, no fue una mirada enjuiciadora, no fue una mirada cruel, no fue una mirada injuriosa, no fue una mirada punitiva, fue una mirada amorosa, bondadosa y compasiva. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Y Jesús vuelve y le dice, Pedro, ¿en serio, me amas? Señor, tú lo sabes. Pero Pedro, ¿estás seguro? ¿Cómo les parece? El único que nos levanta así se llama Jesucristo. Los demás hacen leña del árbol caído. Sea la esposa, sean los amigos, sean los vecinos, sean los hermanos. Todos los demás hacemos eso. Nos escarnecemos, nos mordemos, nos comemos, nos destrozamos, porque así somos. Pero el único que nos levanta se llama Jesucristo. Por eso el rey Salomón dice, ¡ay del solo! Que viva esta vida solo y cuando cae no hay quien lo levante. Pero qué bueno el que está con Cristo, porque cuando estamos de la mano de Cristo, cuando caemos como Pedro, tan bajo como cayó Pedro, el Señor se acerca no con una vara, no con un látigo, no con un sable, no con una piedra, sino con los brazos abiertos y nos dice, ¿aún me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. No lo disciplinó. Jesús no aplicaba la disciplina eclesiástica tan severa como la reforma. ¿Por qué Jesús no lo disciplinó? Lo hubiera podido destituir por lo menos 6 años o inhabilitarlo 15 años. ¿Por qué no lo hizo? Porque le dijo, ¿me amas? Sigue pastoreando. Y dice, ¿Jesús acolitaba el pecado? No, Jesús nos da una muestra de bondad y de misericordia y de cómo se restaura aquel creyente que amando al Señor genuinamente y teniendo la fe genuina cae. Porque los que tienen fe genuina también caen. Y los que tienen fe genuina y fe no fingida también caen en tentación y la gracia de Dios los levanta. ¡Ay del solo! Es muy importante eso que nos dice acá. Por eso en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Noten acá este texto. Yo no sé si lo estoy leyendo mal, ustedes me corrigen por favor, vayan a sus Biblias. Pero yo no veo que diga acá, vengan al pastor los que estén trabajados y cargados. Vayan a sus amigos los que están trabajados y cargados. Vayan a su esposa, a su pareja y descansen en ella. O vayan al doctor y cuéntenle. O busquen una terapia y descárguense. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. 100% confiable. Eficacia al 100 por 1. Eso es ISO 10.000, 11.000 sin margen de error. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis plenamente, no posiblemente, quizás, de pronto, quizás, lo más probable es que no se sabe, sino con certeza hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hace usted cuando Pedrito lo traiciona? Cuando Judas lo vende. ¿Qué hacemos? Bloqueado, salgo de los contactos, no lo vuelvo a ver. Pero ¿qué hace Jesús cuando ese Pedrito, que es un discípulo fiel y seguidor del Señor, lo traiciona? ¿Notan la diferencia? Nosotros le caemos con todo el peso y lo justificamos diciendo, pero es que él merece, pero es que hay que hacerlo, pero es que la disciplina hay que imponerla. Pero yo les pregunto, ¿y por qué no aplicamos la disciplina del amor? ¿Por qué no aplicamos la disciplina de la bondad? ¿Por qué no aplicamos la disciplina de la restauración, del discipulado y del posiblemente mañana soy yo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y necesites un tratamiento similar y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la Escritura? Yo lo he leído en la Biblia. ¡Ay del solo! Que cuando cae por diversas situaciones, porque esta vida está llena de tropiezos y porque nuestro corazón le gusta los tropiezos y nuestro corazón va camino al abismo, ¡ay del que se despeña por el abismo y no hay quien lo levante! La máxima ayuda que recibimos es se lo dije.
problema suyo. Pero el Señor que nos dice, yo te levanto, no temas, yo te ayudo. ¿Se acuerdan? Ese caso de la persona que nadie lo ayudaba y Jesús le dijo, no te afanes, yo te ayudo. Qué hermoso, ¿cierto? Una buena red de apoyo. Y la red de apoyo indispensable es contar con la gracia y la ayuda de nuestro Señor para que en cualquier situación, del color, de la índole que sea, podamos ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Quién fue el único que auxilió a Jonás cuando estaba a punto de morir? ¿No fue el Señor? ¿Quién fue el único que auxilió a Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar? ¿No fue el Señor? ¿Quién fue el único que auxilió a la mujer samaritana cuando estaba desahuciada en esa sociedad en Sicar? ¿No fue el Señor y lo juzgaron? ¿Quién fue el que auxilió a la mujer sirofenicia que fue a pedir migajas para su hijo? ¿No fue Jesús? ¿Quién fue el que auxilió a una mujer adúltera que estaban todos con unos montones de piedra para apedrearlo? Porque eran muy justos y la mayoría de ellos iban al templo. La mayoría de ellos eran impecables fariseos y ortodoxos saduceos. Pero Jesús, ¿qué dijo? El que esté sin pecado. ¿Y qué le dijo Jesús a esa mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿No es eso maravilloso? ¡Ay del sol! ¿Qué tal donde esta mujer adúltera hubiera estado sola? Hubiera quedado un monumento de piedra y ella debajo ahí sepultada. ¿Qué tal donde esta mujer sirofenicia hubiera estado sola? Su hijo se hubiera muerto sin auxilio porque no hubiera encontrado respaldo. ¿Qué hubiera pasado con la mujer de Sicar, la mujer samaritana, si hubiera estado sola? La habían linchado porque era la mujer más despreciable de la región. Pero ella no estaba sola. Ella contó con la ayuda del mejor compañero, del mejor amigo y del mejor auxiliador y defensor que se llama Jesucristo. Y vamos a leer un texto que está en Romanos 8, 28 al 37, para ir concluyendo y para ir afirmando lo que estamos diciendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire que aquí no dice a los que tienen amigos, a los que están casados, a los que tienen por lo menos 4 hijos, a los que tienen una red de apoyo grande les va bien. ¿Qué dice? A los que aman a Dios, es decir, a los que están en amistad con Dios, todo les va bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Pregunta retórica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí no está diciendo si tienes 1 millón de amigos te va bien. No, si tienes a Cristo te va bien. El millón de amigos se desaparece. ¿Han escuchado la canción? De 1 millón de amigos que tenía, ninguno ha venido a verme. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que auxilia? ¿Quién es el que levanta? ¿Quién es el que restaura? ¿Quién es el que perdona? ¿Quién? Y por eso termina ese texto diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, una vez hechas las paces con Cristo, una vez amistados y reconciliados con Cristo por la sangre del pacto eterno, nada ni nadie nos puede separar. Y eso es lo que dice el rey Salomón. Estamos preparados para morir y preparados para el juicio, porque ya estamos en paz con Dios. La única cosa que tenemos que preparar antes de morir es nuestra comunión con el Señor. Tribulación, chulito o no, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, apóstol Pablo está diciendo, de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ay del solo que no tiene el amor de Cristo en su corazón! ¡Ay del solo que no tiene la certeza de cómo vive ni cómo va a morir!
Ay del solo que lo derrumba una situación financiera o lo derrumba una situación amorosa. Ay del solo. Porque el creyente que tiene la fuerza de Dios y que tiene la gracia y el sostén de Cristo, no lo derrumba absolutamente nada. No porque sea fuerte, sino porque Él es fuerte. No porque yo sea valiente, sino porque Él es valiente y porque Él dijo, no temas, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿están solos o no? Si están solos, ¡ay de ustedes! Y hoy es la oportunidad para ustedes solucionar ese problema y no vivir solos, sino vivir con Cristo en amistad y en armonía y en compañerismo con Él. Y en el texto de Juan 15, 1 al 11 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amados hermanos, ay del solo. ¡Qué tragedia! Vivir en esta vida 50, 70, 80 años de espaldas al Creador. Es una tragedia, es una vida perdida, es un desperdicio. Es un acto totalmente rebelde y con ese escepticismo el hombre lo único que asegura es condenación eterna. Pero gracias a Dios porque no estamos solos. En Amós 3:3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros pretendíamos, o el religioso pretende andar con Dios sin estar en acuerdo con Dios, pero gracias al Señor que Él nos ha reconciliado con Cristo y nosotros estamos con Él. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es decir, con Cristo somos mayoría. Y esa es la conclusión del libro de Eclesiastés. Usted puede hacer todo lo que quiera, usted puede tener planes, proyectos, usted puede ganar bien, puede divertirse, usted puede pensar que no le pasa nada. Pero si usted está solo, usted está en una maldición y en una desventuranza terrible. Usted, como dice la Biblia, usted es desgraciado porque no tiene la gracia de Dios. Pero si usted se acerca a Cristo, usted tiene gracia porque alcanzó la bienaventuranza del favor de Dios y no está solo. Por eso el texto dice, ay del solo que no tiene buena paga, porque la última paga que él va a recibir está en Mateo 24 y 25, ¿recuerdan? La paga del solo. En lo poco fuiste infiel, ¿sí? Malvado siervo, fuiste infiel, no te voy a dar la entrada al reino de los cielos, sino al fuego eterno. Esa es la paga del impío, que trabajó todo el día, todo el día con la fatiga del sol, para que al final del día la paga sea el fuego eterno, miserable, malvado. Tuviste oportunidad de arrepentirte, pero la paga del creyente es, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Están solos o están acompañados? ¿Mejores dos o mejor solos? Estamos con Cristo. Los creyentes estamos con Cristo, no estamos solos. Este mensaje es un mensaje reflexivo para que entendamos que no podemos bajo ninguna circunstancia vivir separados de nuestro Creador, de nuestro sustentador, de nuestro Redentor y de nuestro Juez. Porque si estamos en contra de Él, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Que el Señor nos ayude. Y ay del solo, pobrecito. Señor, gracias te damos por tu palabra, por permitirnos hoy reflexionar a través de la Escritura y por ser llamados, Señor, a través de ti para gestionar nuestra vida siempre de tu mano, unidos a ti, vinculados a ti, dependientes de ti, aferrados a ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Aunque aquí logremos cosas, esas cosas son vanas. Aunque aquí tengamos logros, esos logros juegan en contra nuestra. Porque el único logro que debemos tener y ostentar en esta tierra es el de hijos tuyos. Es el de que tú seas nuestro Padre y de que estemos unidos y aferrados a ti. ¿De qué sirve el logro académico, financiero, emocional, si no te tenemos a ti?
¿Para qué? Pueden las riquezas salvarnos, pueden las amistades salvarnos, puede el amor perdonarnos la culpa, o puede el placer mitigar la desesperanza y la soledad que tenemos. Tu palabra dice que no. Por eso dice, acuérdate de tu Creador ahora, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No sigas ni un día más solo, porque estás en el fracaso, estás en la miseria, estás en el caos. Por favor, por lo que más quiera, reconcíliate con Dios. Amístate con Dios, agacha tu cabeza, dobla tus rodillas y dile, Señor, perdóname, he vivido solo, he vivido de espaldas a ti, soy un rebelde miserable y estoy teniendo muy mala paga. Ten misericordia de mí, perdóname, levántame, hagamos equipo, sé tú mi maestro, mi Señor, mi Padre, mi compañero, mi todo. Quiero hacer equipo contigo porque solo me está yendo muy mal y solo contigo me irá bien. Humíllate, arrepiéntete y pide al Señor misericordia, porque no vale la pena que sigas viviendo solo. Ahora, si quieres seguir viviendo solo, es tu decisión. Si después de escuchar esta prédica quieres seguir viviendo solo en tu rebeldía, hazlo. Hazlo, tienes la libertad, tienes el derecho, tienes el permiso. Pero sepa que sobre todas esas cosas te juzgará Dios, porque el fin del discurso es teme a Dios, apártate del mal y guarda sus mandamientos. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.